alternativas que hay que aplicar para contrarrestar la delincuencia. Y conversamos con un miembro de la Fundación Vanessa, Richard Checo, quien está analizando los pormenores. Retomando el caso de la Fundación, quisiera, Richard, ¿ustedes le han dado seguimiento a los jóvenes que fueron arrestados? ¿En qué nivel está eso? Porque a veces nos encontramos que muchos de los delincuentes que matan y asaltan aparentemente estaban en las cárceles. Sí. Me dio curiosidad conocer que yo sé que fueron condenados. Sí, sí. ¿Cuál es la situación? Pero ¿cómo están cumpliendo condena, están tengo entendido en el 15 de Asua. ¿Pero estás seguro que están ahí? Sí, sí, están ahí. Una vez se rumoró de que habían salido, pero no. Porque los que mataron al senador Darío Gómez estaban condenados a 30 años. No, pero en este caso sin derecho a fianza. Y de repente ellos estaban en la calle. En este caso, la Fundación le está dando seguimiento. Bueno. Una vez sí nos pusimos en alerta porque se dio la noticia de que habían sido, por una forma u otra, habían sido sueltos, pero fue un falso rumor. O sea, ellos están presos, están cumpliendo su condena. Y puede estar seguro la sociedad que nosotros le vamos a dar seguimiento. Mira, es lamentable, sobre todo para los padres de Vanessa. El doctor Ramírez es un hombre que tiene una vocación de servicio extraordinaria y todos los miembros de la fundación. Pero es lamentable que tengan que crear una fundación a la luz de la muerte de su hija, quien fue asesinada por esos desarmados. Eso es lamentable, pero es positivo el hecho de que ustedes tengan una fundación que están articulando políticas para enfrentar todo eso, para que no le pase a las otras familias lo que le pasó a esa familia. Ese es el objetivo. Bueno. No solamente de que se cometa un hecho y darle seguimiento, sino la prevención, que es lo más importante. Claro. Lo más importante es la prevención. Por ejemplo, la Policía Nacional a veces emprenden hechos de darse el lujo de que fueron apresados tantos delincuentes que cometieron un hecho. Pero lo importante de este caso es prevenir para que ese hecho no se cometa. Porque nada va a resolver la pérdida de un ser humano. Eso es lo más importante. Emprender luchas, emprender acciones para prevenir. Por ejemplo, los patrullajes en las calles, que el delincuente vea, pues no solamente una simple vuelta, como dan muchas veces, por una ciudad, por una calle, por un sector, pasan por ahí, ya el delincuente lo ve, ya pasaron por aquí, ya vuelven a pasar tal vez en la madrugada o así sucesivamente, lo están como se dice en la Agua Popular, están acechando, lo están observando. Entonces, dar acciones que conlleven a la prevención del hecho para que no sucedan hechos lamentables que muy profundas son las secuelas que dejan esto, los traumas que dejan en la sociedad. Cuando usted habla de que hay una asistencia a niños y niñas que son desamparadas, en un lado y en otro lado no tienen recursos para enfrentar problemas de salud, ¿cuántas familias se han favorecido con este programa social? No solamente familias, nosotros somos personas. O sea, con relación a las operaciones que hacemos para la cardiopatía congénita, que son niños que nacen con problemas del corazón. Exacto. No tengo las cifras, pero son bastantes. Eso se hacen, creo, 3 veces al año, con una gran cantidad de niños. Vienen médicos de fuera del país, de Estados Unidos, a prestar ayuda para la realización de esas operaciones. ¿Regularmente se hacen en Santiago? Sí, en el Hospital de Niños, juntamente con Corazones del Cibao, de la Fundación Vanessa, el Club Rotario Santiago Monumental y otras instituciones que nos prestan ayuda. Sí. Niños, sí. Señor Richard, yo veo aquí me entregó un documento, ¿no?, con diferentes propuestas que hace la Fundación Vanessa con miras de mejorarlas para reducir los hechos delictivos y criminales en el país. Habla de lograr una profunda reforma policial y una policía criminal preventiva. Usted se refiere que a pesar del 9/11 se necesita mucho más esfuerzo para lograr esta... Debe hacerse una profunda transformación en la Policía Nacional. El hecho de que comenzáramos con el 9/11 es un paso de avance, aunque hemos visto allí el grado de educación de la población, sin número de llamadas, son llamadas molestosas e innecesarias. Sí. Pero por lo menos estamos comenzando. Bueno, anoche se decía que llamaron al 911 para pedir cerveza bien fría. Pero, ¿qué pasa con esto? No se le puede dar seguimiento porque desde los teléfonos que llaman son teléfonos que venden los chips en las calles. Claro, sí. Usted puede pasar por la calle, le propone venderle chips de cualquier compañía telefónica.
Entonces, no hay un seguimiento porque no está registrado ninguna persona. A veces cogen una cédula cualquiera y conectan un chip, por así. Pero nosotros queremos y proponemos la realización de una profunda reforma de la policía, que sea una policía tecnificada, pero no solamente tecnificada, lo más importante es que tenga una seguridad social esos miembros de la policía. ¿Cuánto gana un raso? ¿Cuánto gana un teniente? ¿Cuánto gana un sargento? Son ínfimos los salarios. Entonces, una persona que tenga compromisos familiares, hijos, esposas, escuela, ¿cómo puede subsistir con un nivel tan bajo de salario? Por ejemplo, creo que el sueldo mínimo de un sargento de un raso, por decíamos, es de 4.000 pesos, 5.000 pesos de mínimo. Le quedan 6.000 y algo ya. Imagínate, ¿cómo puede pagar casa? Le aumentaron y el educación? aumento no llega a 7.000. Entonces, son objeto de tentaciones. Bueno, pero yo lo voy a decir, yo le voy a poner el siguiente ejemplo. El General de Santiago, una plaza... La más importante del Bueno, país. ¿usted sabe cuánto gana el General de Santiago? El sueldo. 37.000 pesos. Sí, el sueldo. Y de los 37.000 pesos le quedan 29.000. O sea, estamos hablando de un general. Me decía un general que él estaba obligado a vivir en una casita que está en el comando, porque si él pagaba una casa en un sector de clase media, no tenía capacidad. No. Entonces eso hay que revisarlo. Pero el jefe de la Policía Nacional gana 81.000 pesos. Oye, el jefe de la Policía Nacional. Sí, pero yo no se quejan mucho tampoco. Un regidor gana en Santiago. 140.000 en algunos pueblos. Sí. No es que esté malo que gane el diputado, pero que los salarios sean en función de la responsabilidad. Claro. Y no Por solamente- eso entonces aparecen generales que tienen hacienda, que Pero te tienen digo mucha que, riqueza. que a pesar de esos sueldos no se quejan tanto. No, porque no, Lo que porque- pasa es que los generales, principalmente en las plazas, las instituciones comerciales, los empresarios, le dan lo ayudan. lo ayudan, sí. Pero no solamente, Lo apadrinan. no solamente el asunto del salario. Por ejemplo, que un policía tenga una seguridad social, un seguro médico, un plan de vivienda, para que no se vea atentado. Por Bueno, los beneficios marginales. Sí, exacto. Hay otra situación que nosotros planteamos y es la educación y la organización del tránsito. No solamente en Santiago, sino a nivel nacional. El tránsito aquí es un desastre. O sea, los niveles de educación vial no están acorde al desarrollo de la sociedad. Usted puede pasar por aquí, por una calle, y dice una vía, usted ve que por el contrario se entran, y si usted le dice algo, ahí hay una situación, que le sacan un bate, le sacan una pistola, ya viene la situación. Aquí en la carrera veo que cuando se entra uno, se le para el otro, y se le para ahí a propósito para que él se vea obligado a responderle. Ahí salen y ahí viene la situación de violencia que existe en la ciudad. Bueno, ha habido muertos Sí, sí. por pequeños accidentes, pequeñas discusiones, porque hay una violencia, no hay educación en ese sentido. Y en los países desarrollados, el sistema vial y el tránsito son determinantes en el orden económico, porque uno aprovecha el tiempo, ahorra combustible y la gente se moviliza con civilidad. Ahora mismo aquí Con no hay relación eso. al tránsito, una persona que viole, por ejemplo, la luz roja, Exacto. debe ponérsele una sanción ejemplarizadora, porque es un hecho muy lamentable. En Estados Unidos es criminalizable el expediente. Sí, esa es una sanción federal, o sea, lo pueden sancionar incluso a los ciudadanos que no son ciudadanos americanos, conlleva hasta la deportación. Entonces, una situación que se pasa en una luz roja pone en vida, no solo pone en peligro su vida, sino la vida de los demás. Yo tengo un caso de una persona que violó la ley de tránsito en Estados Unidos, vino a República Dominicana y tenía aquí 7 años. Pensó que ya eso se olvidó. No, Cuando llegó de nuevo a Estados Unidos, inmediatamente entró al aeropuerto ahí mismo. y usando un lenguaje dominicano, le cantaron 10 años. Porque Por la además de violación violarle, a la luz roja y entonces por el escape. por la Porque fuga. le dieron libertad condicional sin que no podía salir de Estados Unidos. Ah, bueno, no. Bajo palabra. claro. Entonces tiene 10 años. Ahora le aplicaron 10 años Le hace aplican el los otro 10 año. años y luego lo deportan. O sea, le quedan 9 años sin derecho a fianza. No. Porque la violación de tránsito en Estados Unidos y en otros países desarrollados, el expediente es criminalizado. No, y allá es común que te prohíban, por ejemplo, un año completo con revocada tu licencia. Claro. Y no puedes manejar. Las sanciones. Yo Le conocí van- hace mucho un le van caso. le van haciendo puntos
Y entonces cuando conlleva cierta cantidad de puntos, le anula la licencia. Para Así es, y tienes que soportar. Yo conozco a alguien que tenía un carro que recién comprado y había cometido varias infracciones y tuvo que dejar su carro, o lo tenía que vender o dejarlo aparcado o que lo use otra persona. Claro. Entonces son de las situaciones que aquí hay que regularizar y también darle seguimiento, que es lo importante. Aquí se está haciendo el intento, por ejemplo, de evitar impedimentos de salida. Sí, pero no sé, pero eso no se esfuerzos cumple. tímidos. No se está haciendo realmente Ajá. lo necesario para que el tránsito... Y es importante esa propuesta de ustedes. No, y que haya una vigilancia constante. Los AME no están fijos. O sea, a veces no ven los AME y se entran vía contraria, Claro. se meten en error. Claro. Vamos a la pausa. Estamos con... Continuamos nosotros con este conversatorio interesantísimo. Richard Cherco de la Fundación Vanessa, analizando la problemática de la violencia, la situación crítica en materia socioeconómica, tránsito, las alternativas que deben aplicarse para contrarrestar lo que la violencia y la delincuencia en la República Dominicana. Decía usted antes de ir a la publicidad, el otro aspecto importante que ustedes están planteando. Sí, uno de los aspectos más importantes y que para mí es, valga la redundancia, el más importante es el control del narcotráfico. Ah, esa sí es verdad. Es un problema nacional e internacional. Nosotros como República Dominicana estamos en la ruta del narcotráfico, del paso del narcotráfico. El gobierno debe crear mecanismos efectivos y permanentes para erradicar, o sea, para controlar el narcotráfico y la delincuencia común. Se han hecho estudios, y no solamente hay que hacer un estudio para determinar cuando se comete un hecho, por ejemplo, un sicariato, un homicidio, cuando su pareja le quita la vida a su pareja y luego se quita la vida, se ha determinado por pruebas que se le han hecho a esa persona de que es bajo los efectos de la droga. Pues no, tiene que ser una persona muy sangre fría para pararse en una calle a plena luz del día y quitarle la vida muy fríamente a una persona, si no es bajo los efectos de la droga. Y a mí siempre me ha llamado la atención. Yo trabajé como Ministerio Público y yo le decía a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero no me lleven a los barrios a buscar cositas, a buscar piedrecitas, como le dicen, pequeñas porciones. Vamos a buscar quién es que lo distribuye, el que le suministra esa droga. El narcotráfico se ha convertido en uno de los problemas más graves de la sociedad. El enriquecimiento fácil, ustedes le dan por el paso de un kilo de droga, le dan cierta porción. Incluso se ha demostrado de que lo que ha conllevado más al consumo de narcotráfico es que ahora se está pagando en especie. Antes le daban a cualquier jefe de vigilancia cierta cantidad de dinero para pasar, por ahora se lo dan en naturaleza. Entonces eso, ¿qué hacen ellos? No lo consumen, sino lo van a vender. Y eso es lo que ha incrementado bueno, en San Cristóbal, el caso más sonado era que el principal narcotraficante, el Matatán, le entregaba 6 millones de pesos a la comandancia, pero eso era en efectivo. Eso son en efectivo. Eso es para pero también se da esa parte que usted dice, de que se le da en naturaleza. Bueno, usted tiene que venderla para poder convertirla en dinero. Por tantos kilos son tantos de ustedes. Exacto. Entonces, debe dotársele a la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, de mecanismos que vayan atrás para la eliminación de este gran flagelo que tanto daño le hace. Y tiene mucha a la importancia sociedad. lo que usted plantea por lo siguiente. Cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas va a los barrios, estamos hablando del microtráfico, pero para que exista el microtráfico, tiene que estar el macrotráfico. Exacto. Entonces hay que erradicarlo de arriba para que no se... Entonces en ese sentido, ¿qué ustedes plantean realmente ahí? Pero antes de que haga este comentario, vamos a brindarle café Santo Domingo. Claro. Yo creo que esta hora de la mañana es lo mejor que podemos Le cae brindarle. bien. Y yo- Gracias, joven. Buenos días. Bienvenida. Y es Xiomara quien nos lo brinda en el día de hoy, como siempre. Como Muchas siempre. gracias, Xiomara. Nos trae el sabor. Salud. Salud. A la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Policía Nacional, se le debe dotar de equipos sofisticados
ustedes pueden observar que cuando llega una patrulla de la policía, llega con armas de fuego prácticamente obsoletas. Exacto. Los narcotraficantes, los grandes portentosos de este hecho, andan con armas ya sofisticadas y enfrentan muchas veces a patrullas que se ven impedidos de enfrentar, tienen que muchas veces que salir corriendo. Pero no solamente son las armas, sino de la prevención de equipos, radares. Bueno, hay unos helicópteros, unas aeronaves que dan atrás al seguimiento de este trasiego. Por ejemplo, según se ha informado, las lanchas que vienen a traer las drogas, directamente de Colombia a otros países, vienen no piloteadas. Entonces, automática, vienen sí, eso está. Encuentran la droga, pero no encuentran a quién apresar. Se está aplicando esa metodología del automático. Inclusive una de las avionetas que se estrelló en la República Dominicana fue el automático. Van como 3 que se estrellan en el este en los últimos años, y una se demostró que era el automático. Sí. Porque los narcotraficantes están usando todo para evadir. No, se decía que había organismos que le daban adiestramiento a la policía, al Ministerio Público, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, sobre el funcionamiento y el control del narcotráfico. Entonces ya los narcotraficantes tienen los mejores asesores, los mejores abogados, los mejores contables, los mejores asesores en todas las materias, y ya van más adelantados que los miembros de las instituciones. Aquí yo veo, bueno, eliminación de la impunidad, erradicar la corrupción. Es uno de los puntos que propone la Fundación Vanessa para para tener un mejor país, ¿no? Y que la delincuencia no siga afectando a la sociedad. Control de armas de fuego, violencia intrafamiliar de género, inversión en educación y de calidad para todos. Son demandas eternas del pueblo dominicano, de la sociedad. Ahora, nos gustaría quizás algunas iniciativas puntuales, porque bueno, el tema 911 es algo muy puntual para resolver la delincuencia, pero la eliminación de la impunidad conllevaría reformas importantes, ¿no? O seguimientos a los diferentes estamentos para que no haya este tipo de impunidad que ustedes quieren y desean, y como deseamos todos en la sociedad. Al principio nosotros decíamos que se debe primar por el imperio de la ley, o sea, que no existan privilegios con nadie. Hemos visto pocos casos en los cuales se conlleve o se haya llegado al final con una acción ejemplarizadora, con aquellas personas que usted lo ve que son pobres, andan por ejemplo en un motorcito, en un carrito, y de la noche a la mañana andan en jipeta con grandes mansiones. Entonces, eso es cuestionable. Usted debe justificar de dónde provienen esos fondos. Y eso es fácil. Bien, usted gana tanto como senador, usted gana tanto como diputado, como regidor. Demuéstrame de dónde ha salido, a menos que no se haya sacado el lote, que es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, cuando se haga una profunda investigación, la Cámara de Cuentas con las instituciones, está lo que se llama el Instituto de Lavado de Activos, de seguimiento. Usted hace una declaración jurada, por no que se haga una simple declaración jurada, sino que usted demuestre esos bienes, de dónde han... Y que se investigue esa declaración, porque a veces se queda en la declaración, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Claro. Sí, porque el notario, yo fui notario de uno, el notario solamente va a plasmar lo que le dice esa persona. Ahora, ¿cómo tú me demuestras con documentos? Exacto. ¿Cuáles son esos ingresos? La veracidad de todo eso. Porque antes los funcionarios decían que tenían poco, cuando entraban, ahora dicen que tienen mucho, para cuando salgan con dinero digan que, bueno, yo de primera instancia dije que tenía mucho. Yo creo que ustedes lo que más abogan no a crear nuevos mecanismos, sino a que se cumplan con lo que existen. Que se cumpla con lo que existe. Por ejemplo, tú no puedes demostrar de dónde provienen esos bienes, ese dinero se debe ser incautado, como existe en Estados Unidos, en otras instituciones. O sea, usted como empleado... Pero entonces aquí hay una pelea por los bienes incautados. Así como lo quiere el Ministerio Público, lo quiere la DNCD. O la policía. Oficiales de la Policía Nacional, del Ejército, que andan en las calles con los vehículos de los narcotraficantes, que viven en las casas. Se supone, y la ley lo establece, que esos recursos deben ser destinados para auxiliar a las instituciones que luchan contra el narcotráfico, una parte significativa. Sí, mira, yo trabajo en el Ministerio Público. Es lamentable que se incautan bienes, jipetas, casas, haciendas, barcos y aeronaves,
Entonces, en el transcurso del proceso, que muchas veces se alarga por los abogados, por tecnicismo legal, se deterioran ahí. Entonces, ya cuando vienen ya a incautarse a favor del Estado o a devolverse, ya son inservibles. Son inservibles. Entonces, esos bienes debe modificarse la ley para que se vendan. En caso de que sean devueltos, se le den efectivo, con los intereses podría ser, como se hace cuando se le impone una fianza en garantía económica, que se le da hasta con sus intereses. Pero cuando vienen ya, como dije, ya están deteriorados y son inservibles. Otro punto... Pero ahí, antes que te siga en el otro punto, eso es una debilidad nuestra, porque No, sí. en el caso de las propiedades de Quirino, bien pudo la DNCD o el propio gobierno utilizarlas como generación de recursos También, sí. para implementar Sí. acciones contra el narcotráfico, y eso se deterioró. A través de como usted dice. cooperativas llevó a Y usted continuar ve, ese proyecto. Lo que usted dice, el deterioro, daba pena como uno veía los recursos que había en esa Sí, finca. era una finca muy bien condicionada. Y la dejaron caer. Pero se dejó caer, incluso todo eso. Porque el Estado tiene derecho, lo incauta, entonces utilícela para generar recursos. Claro. Y no está dando pena. Usted sabe lo que es ir a un barrio, un operativo, que haya que empujar el vehículo porque se acabó la gasolina. O porque la goma no sirve y no puede y se pichó. No, yo me encuentro muchas veces en una estación de combustible que dice mire, licenciado, regálame algo para la gasolina porque se me quedó sin gasolina. O sea, eso es. Entonces, ¿cómo le caen atrás a un delincuente que ha cometido un hecho? Y bien montado, Bien montado. bien armado, Con mejores con armas. dinero. O sea que. Otro de los puntos más importantes que va ligada con relación a la impunidad es la erradicación de la corrupción. Esto conlleva, incluso la corrupción es un alto riesgo, no solamente para las instituciones públicas, sino también para la privada. La persona quiere hacer dinero fácil. Exacto. Entonces deben implementarse normas éticas desde el inicio de las escuelas. Son recursos que deberían ser usados para otras áreas. Entonces, si usted se le paga un sueldo, usted no está de acuerdo con ese sueldo que se le paga a una institución pública, que son las principales instituciones que conllevan la corrupción, entonces renuncie, busque hacer otra cosa. A mis empleados yo lo digo, una institución que manejo, y usted no está de acuerdo con esto, usted se va, pero yo no acepto que aquí me le cojan un peso a una persona que venga a solicitar cualquier servicio. Exacto. Entonces aquí muchas veces se le ponen trabas, cuando tú vas a una institución del Estado te le ponen trabas. Sí. No, eso no se puede, pero por detrás te mandan un emisario Claro. para poder, mira, si tú te das tanto, eso te lo resuelve. El en tanto famoso tiempo. buscón, que es el que sabe cómo Sí. moverse ahí dentro. Mira, Porque el obstáculo es para eso. Exactamente. Sí, eso es, Para que tú mira, recurras aquí a en la eso. institución hay que mandarla a un estudio, porque eso no se puede dar ahora, pero lo que buscan detrás de eso es conllevar el arreglo por detrás para erradicar eso. Pero usted señala un aspecto clave, y yo pienso que en la familia, en la escuela y donde quiera que uno se mueva, debe pensar la ética, que es la ciencia que estudia el comportamiento, la conducta y la moral del hombre. Entonces nosotros necesitamos que la sociedad dominicana en su conjunto promueva los valores éticos. Con la promoción de los valores éticos es indudable que vamos a contrarrestar. Vamos a contrarrestar, porque es que en este momento no estamos educados. E incluso en el sistema educativo han desaparecido aspectos como la educación cívica en aquella época en la que uno estudiaba. Creo que no la imparten ya. O sea, todo eso ha desaparecido. Moral y cívica. Entonces, la moral y cívica le daba a ustedes mucha calidad también de ética, el respeto a los símbolos patrios, Claro. pero le decían, un buen comportamiento cívico es aquel que no le pone la mano a lo ajeno. Mira, el Estado debe implementar medios para transparentar la administración pública, Claro. obligatoriamente. O sea, están todos los medios ahí, lo que hay que ponerlo a la práctica. La Así persona es. que tiene todos los medios suficientes para hacer una buena administración. Hay quienes dicen que el Estado no agradece ni guarda rencor. Pero lo importante es que usted, como ciudadano, se sienta comprometido a transparentar, a hacer cambiar esa situación. Yo admiro a un presidente, creo que es de Uruguay, Hacia José Mojín, que es un ejemplo para el mundo. Una persona que no da, incluso tú lo ves la semi-informalidad que va a la anda en un entidades. cepillo, maneja su propio cepillo, la esposa vende flores, él mismo se monta en un tractor al arado de su tierra. Incluso el mismo día de las elecciones, creo que fue y votó y después se fue a trabajar. a su Va a finca. una barra, Bueno, a claro, tomarse su esposa es legisladora, hay que reconocerlo. va a una Tampoco barra a es- tomarse una cervecita entre amigos. Sí. Aunque estuve leyendo un artículo sobre el tema de Uruguay, dice que no, en general los presidentes de allá tienden a llevar una vida moderada, generalmente no Austera. Lo que pasa es que el tema de Mojica se va más allá de lo común, pero Eso le pasó. generalmente tienden a ser un presidente Pero que manda una piensa señal mucho positiva. en No, sus sí, países. sí.
Manda una señal positiva Claro. de que en el poder usted no puede embriagarse. Usted está Así en el es. poder, pero también tiene que entender que usted es humano. No y que- olvidarse de sus raíces. Entonces, lo que usted plantea es importante por lo siguiente. Yo pienso que gobernantes y gobernados, todos, tenemos que unificarnos alrededor de esa propuesta. Bueno, vamos a la pausa. Estamos con Richard Checo, miembro de la Fundación Vanessa. A continuación. De la Fundación Vanessa. Hemos pasado revista a la realidad social, económica y lo que es la delincuencia en la República Dominicana. Ellos tienen un documento, han elaborado, han redactado un documento que es consecuencia de una radiografía de la realidad nacional. Hubo muchos estudios para llegar a esas conclusiones. Entonces, cuando ustedes se embarcan en hacer esa propuesta, es porque ya tienen muchos elementos sustentado en investigaciones. Al margen de lo que está ahí plasmado, ¿qué ustedes observan en el seno de la sociedad? ¿Incertidumbre? ¿Temor? ¿Cómo vive la gente? Mira, yo te lo puedo decir personalmente por mí. Cuando mi esposa no llega a la casa, está haciendo alguna diligencia o ha salido tarde de la oficina, yo siento un nerviosismo. La llamo constantemente, dime, ya viene, ¿qué pasó? Cuando yo ando por las calles, muchas veces de mi oficina voy, después que salgo de mi trabajo, voy a la oficina de mi esposa, voy a un supermercado. Y en ese trayecto corto yo voy con el temor de que en ese pequeño trayecto que han asaltado otras personas, me puedan asaltar y llevarme un anillo o lo poco que tengo. Entonces, no solamente yo, la percepción de que hay en la ciudad dice, tú vas donde quieras, te dicen, no se puede salir a la calle, tengan cuidado, te pueden asaltar. Porque los innúmeros de noticias que ustedes ven en todos los noticiarios, dice, hay una sección de los robos, de los asaltos que se cometieron hoy. Entonces, a veces la institución, especialmente la Policía Nacional, se quiere defender y dice, es una simple percepción, pero no es una simple percepción. Han bajado la tasa de asalto de homicidio, pero no es así. Tú vas a las estadísticas y no se pueden negar, están ahí. Uno de los puntos que nosotros planteamos en nuestra propuesta es el control de las armas de fuego. La mayoría de los hechos que se cometen, los homicidios, los asaltos, son con armas ilegales. Y en muchos de los casos son con armas de alto calibre. O sea, que solamente están permitidas para los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Creo desde hace 5 años se ha prohibido la importación de armas de fuego. Entonces muchas personas se han visto en la imperiosa necesidad de que para protegerse, que buscan? Por Haití, es muy fácil traer una arma. La venden hasta por 5,000 pesos. Pero no solamente la persona, la mayoría de los casos, los delincuentes no tienen armas registradas a su nombre, sino cometen hechos de esa naturaleza con armas ilegales o armas que son arrebatadas a los vigilantes, a los mismos ciudadanos. A veces es más peligroso estar con un arma de fuego porque te matan para quitarte la mano. Bueno, en el caso más reciente de la oficial de AMET. Sí. No, hay otro caso. Por último está la violencia intrafamiliar y de género. Deben emplearse acciones conjuntamente con las instituciones públicas, privadas, las iglesias, las instituciones sociales, para erradicar este mal que tanto daño le está haciendo a la sociedad. El gobierno debe invertir más en la educación. Hemos aplaudido el plan que hay Aprender Contigo. Nosotros mismos como fundación en las iglesias estamos trabajando, pero hace falta más apoyo en la educación, porque un pueblo educado es muy difícil que pueda cometer acciones delincuenciales. No, la educación es clave. Es la clave, sí. La educación es clave. ¿Algún tipo de actividad va a hacer ya la Fundación Vanessa en los próximos días con miras de seguir incentivando estos? Constantemente estamos haciendo actividades y le comunicamos siempre. Hay una conferencia con el padre Miguel Martes que se va a realizar en 15 o 16 en el auditorio, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Media y Maestra, para dándole seguimiento a lo que nosotros siempre buscamos, que es el adiestramiento y la no violencia y el respeto a la vida. Bueno, Richard, gracias. Gracias Bueno, a ustedes. gracias. Importante conversatorio, muy educador y edificador. La sociedad dominicana y las autoridades que asimilen la propuesta de la Fundación Vanessa, porque juntos tenemos que construir una mejor sociedad, una mejor nación.
Luis despide. Sí, hasta aquí Diario 55, La Diferencia, a nombre de Ignacio.